¿Por qué le fue bien? Siempre, o sea, si te va bien es por un conjunto de cosas y nunca es por una sola. Y una de esas era, y ahí fue como muy potente y nos dimos cuenta que teníamos algo ahí muy zarpado. Y ahí se empieza a coquetear con la idea de franquicias, porque para mí ahí ya habíamos creado algo y una forma de hacer las cosas y una forma de hacer contenido y de manejar la experiencia que era muy particular. Y ahí ya nos creíamos una gran empresa. Como ahí ya yo te contaba que eran 4 o 5 bares y yo ya tenía un equipo de 5 personas de marketing. Teníamos un Customer Experience Manager. Nosotros estudiábamos Disney, estudiábamos Starbucks, estudiábamos cómo hacía las cosas Pixar. O sea, esa era nuestra mentalidad. Uno como emprendedor lo que le pasa mucho es que tiene que lograr muchas cosas con poca guita. Es obvio que tiene que andar y que esas 700 personas las derivamos para allá y tiene que andar. Y no fue tan así y nos costó muchísimo, un bar chiquitito. Ese bar lo abrimos y a los 5 meses habíamos recuperado la inversión. Es la base para poder hacer vivir un local gastronómico, es eso. Siempre lo va a hacer. Te contaba, éramos 5 entrando a las oficinas de InBev, como si fuésemos la mafia italiana. Todos tenemos como tatuado el símbolo de Temple acá en el brazo. Y eso es lo que en ese momento hace sobrevivir a Temple. Che, Rodri, ¿cómo nace Temple y cuál fue tu rol ahí? Y Temple nace, hay como una precuela previo a Temple que fue en 2010, que éramos todos pibes del interior. Lo arranca mi hermano con Juani, éramos mitad de La Pampa y mitad de Trenquelauquen. Veníamos ahí con un power del interior y los chicos con 24 años, administradores de empresa y ya como empezando a hacer carrera en empresas. Le gustaba salir, le gustaba como mover gente, le gustaba como ya tenía ese chip de querer hacer algo. Y con los primeros mangos que juntan, alquilan un local en Palermo. Y ahí llego yo con 18 años, recién llegado de La Pampa a estudiar, y mi hermano más grande abre un bar. Y cuando toman esa decisión, éramos 10, 15 alrededor, entre amigos, primos, hermanos, ayudando, ¿no? Entonces el primer bar que se llama Born to Be Bar, en Cabrera y Escalabrini Ortiz o Malavia, por ahí. Éramos 20, 25 ayudando, ¿no? Digamos, el que alguna vez abrió un local sabe que no hay cosa más linda que alquilar un local y esos 2, 3 meses hasta que lo abrís es de los momentos más sagrados que hay. Después lo abrís y es como que ya lo entregás a la gente, pero esos momentos de obra son espectaculares, así que... Estuvieron dando una mano ahí a pintar, a hacer la instalación. Siempre. Te diría que hasta el Temple número 5, cada silla la lijamos nosotros, cada mesa, íbamos a los remates, compramos las cosas, las desarmábamos, las poníamos, como que todo lo hicimos siempre con una banda. La mitad de mi ropa que tiré hace poco estaba con pintura de que siempre hacíamos eso. Entonces nace en ese lugar como pibe del interior, como un bar de amigos. O sea, ahí se gesta el sueño génesis, del pibe, tener un bar con amigos. Y ahí está la génesis de bar de amigos. Yo creo que sí, hoy Temple lo tenés que definir. ¿Y por qué le fue bien? Siempre, o sea, si te va bien es por un conjunto de cosas y nunca es por una sola. Y una de esas era el grupo que se había armado y que éramos muchísimos que lo sentíamos realmente propio y que dimos una mano. Así que nace ahí Born de 2008. Al año venía mucha gente de La Pampa y empezamos con decir, che, pues, todo el mundo te decía, che, soy de La Pampa, me haces un descuento, me regalas una birra. Dijimos, che, pues no hacemos un descuento a los que vienen de La Pampa. Che, tenemos un amigo que tiene otro bar, pues no hacemos un descuento ahí. Che, yo tengo un amigo que vende libros para la facultad, pues no hacemos un descuento para los libros de la facultad. Y ahí empezamos a crear algo que fue como el primer emprendimiento fuera de los bares, que se llamó soypampeano.com, y armamos una comunidad digital que nos metimos ahí como recontra en una. Había salido Facebook como una comunidad horizontal y parecía que se venían las comunidades verticales como temáticas.
y armamos un proyecto que le dábamos beneficios a los pampeanos que se venían a estudiar a Buenos Aires. Armamos toda una comunidad con un muro, cargamos a mano en nuestra habitación, en el departamento, cada línea de colectivo, cada trámite que un pampeano tenía que hacer y demás. Y ahí armamos un proyecto que le fue re bien. Cada pampeano que se inscribía le mandamos una credencial. Fue previo a Club La Nación, 365. Llegamos a tener hasta descuentos en el McDonald's. Si eras pampeano y estabas en Buenos Aires, una locura. Increíble. Y ahí empieza que medio... mostrar el documento y ser socio de soypampeano.com. Sí. Y después hicimos para otras provincias y ahí presentamos el proyecto en Naves, en el IAE, viste, como ahí empezaron el mundo de presentar en lugares de emprendedores. Y ahí empieza como una historia también del mundo emprendedor, ¿no? Que era como, hoy lo hablamos fuera de cámara, muy incipiente en su momento, en 2008, 2009, 2010. Estaba Silicon Valley arrancando ahí y se empezaron a generar muchos entornos de emprendedores acá. Y ahí se presenta soy.com. Entonces ya teníamos un bar, ya estábamos haciendo como un primer proyecto donde le metíamos otra cabeza. Y en 2010, después de 2 años de que nos estaba yendo bien, surge la posibilidad de agarrar The Temple Bar, Irish Pub and Restaurant en Microcentro. Que hoy en día está, ese. Que ya no está. Se fue con la pandemia. Ah, ¿se fue? Sí, pero hay uno en Microcentro. Ahí en el centro, ya no. va. Sí, ya no. En el sí. centro, o sea, el último fue ese. Okay. Y termina siendo un lugar de un conocido de mi hermano que lo termina rematando, ¿no? Creo, Facu lo cuenta en algunas entrevistas. Se lo terminan ofreciendo por 2 mangos. Fondo de comercio. Ya tenía... Fondo de comercio, sí. Fondo de comercio. Me acuerdo que siempre se cuenta que si sacabas la cuenta de la cantidad de bebidas que nos habían dejado ahí y las vendías, ya pagabas el fondo de comercio. Era una cuestión así. Así que me acuerdo que fue cerrar esa operación un fin de semana y el lunes es como que estábamos todos parados en un bar muchísimo más grande, un lugar que se había armado hacía 10 años atrás con una inversión increíble. O sea, era un bar realmente de esos irlandeses espectaculares. Y para todos nosotros, para toda esa banda que venía del otro bar, que éramos varios, fue como, ¿viste?, subir de categoría. Claro, che, vamos para la primera. ¿Por qué lo vendían, perdón? Porque había sido un bar de esos irlandeses que ya tenía 10 años y estaba en decadencia. Sí. Entrabas a ese lugar y había 2 borrachos en la barra y nada más, pero el lugar era impresionante, espectacular. Entonces, ahí agarramos de Temple Bar y ahí ya nosotros habíamos empezado a laburar como una empresa, porque ya emprendíamos, entonces uno manejaba marketing, el otro manejaba administración, el otro hacía compras, el otro no sé qué, entonces ya teníamos roles, ya teníamos una cabeza más empresaria, sí. Más empresaria y ya el bar era un bar y estaba divertido todo, pero era una empresa. Era una empresa y ya en nuestra cabeza queríamos ser los mejores. Y ahí se empieza como a generar para mí otras de los diferenciales de Temple, que fuimos una empresa que laburamos como muy profesional desde el día 1. Entonces teníamos un bar y ya juntábamos base de datos, mandábamos mails, sabíamos por qué venía la gente, teníamos un P&L, un estado de resultados. Muy pro. O sea, ya se laburaba de esa manera, ya la génesis de la administración de empresas estaba ahí. Entonces ya empezaban a aparecer esas variantes de, che, mucha gente, muchos amigos atrás de ese proyecto y manejado como una empresa. Que para mí son de las cosas que muchas veces fallan cuando alguien tiene el sueño de abrir un bar y que es muy lindo, suena muy lindo. Suena re lindo. Pero después es un quilombo, porque es 24/7, labura de noche, administras de día. Claro. Recibir la cantidad de proveedores, sí. ¿Y estaba endeudado con alguien? ¿Tenía quilombos así de guita cuando lo agarraron? No, o sea, él... Porque si lo compraron tan barato ya hicieron buen... Sí. El tipo lo había querido vender en su momento tiempo antes, no había podido, y lo termina rematando.
y medio se agarra de cero. Me acuerdo que tenía 2 empleados, un cocinero y un encargado, y con eso se retomó y se abrió, y agarramos, se cerró el otro, Born to Be Bar, y se pasó toda esa gente ahí. Entonces, arriba era un bar y abajo era un boliche. Tremendo. Y, ¿Dónde estaba? ¿En qué calle? Marcelo T. de Alvear y Suipacha. Ah, Entonces, ese es el primero. Y ahí empezamos a transformar la marca y a sacarle esos años que tenía encima y a repensarla y a poner un DJ y a darnos cuenta que teníamos que ser los mejores para festejar un cumpleaños. Era época de After Office, que creo que ahora está volviendo. Y ahí empezamos a ser muy creativos, a hacer buenas campañas, a elaborarlo muy bien. A cambiarle la cara, A cambiarle ¿no? la cara. Que tenía. Y ustedes encima, pibes jóvenes, imagino, y estudiantes, a todos los de la facultad, che, Todos. vengan a mi bar. Exacto, todos. Y como éramos varios, todo el mundo decía, che, vamos al bar de Pepito, che, conozco al de Temple, che. Y de vuelta, siempre fuimos, desde el día 1 fuimos los mejores en que alguien quería festejar un cumpleaños o se iba a recibir, y lo laburábamos muy bien. Entonces, a los 2 segundos hablabas con nosotros y te lo organizábamos. Y siento que ahora Temple va a cumplir 16 años. Y yo te decía, yo creo que cientos de miles de personas festejaron o un cumpleaños, o una despedida, o una recibida, o se estaban por ir a vivir a otro país. Hay historias de gente que se conoció, que se casó, como realmente como pasaron muchísimas cosas, porque en definitiva la gente va al bar muchas veces a encontrarse con amigos, a festejar algo. Yo siempre fui ahí muy idealista, y algo que me pasaba cuando estaba acá era que venía de La Pampa y, no sé, me subía a un colectivo y saludabas al colectivero y no te saludaba. Veías a la gente en la calle y no la estaba pasando muy bien, ¿viste? Como iban a laburar a microcentro y era un quilombo. Entonces yo siempre decía que, che, la gente acá en Buenos Aires, como ir a laburar, moverse, todo la pasa mal, no lo puedo creer. Así que siempre tenía esto de, si eligen ir a Temple a festejar su cumpleaños, y nosotros la cagamos, somos unos hijos de puta, ¿entendés? Como, claro. Tenemos la responsabilidad de que en el momento que eligen ir al bar, están eligiendo pasarla bien, están eligiendo con quién ir. Entonces nosotros nos tomamos siempre con ese nivel de manija y de responsabilidad la misión nuestra, que era que la gente realmente la pase bien. Entonces, ahí ya empezabas a laburar que no daba lo mismo si te trataban de una manera o de la otra. Si vos escribías un mail o un WhatsApp, antes se escribía mail para reservar en un lugar, y te contestaban al segundo o te contestaban 2 días después. Era tu cumpleaños. O sea, vos querías mandar un mail y que alguien te conteste y te diga, che, Juan, qué bueno que quieras festejar acá. Como, ¿qué querés hacer? ¿Cuántos son? Entonces eso lo empezamos a laburar muy temprano. Cuando nosotros agarramos un bar, el encargado hacía todo. O sea, ponía música, contestaba las reservas, lo abría, lo atendía. Y nosotros ya de entrada era como, bueno, yo manejaba marketing, yo me encargaba de las reservas, de la música, de la experiencia, de lo otro tal cosa. Entonces, eso ya marcó un diferencial de entrada y generó la base para crecer después, ¿no? Vos tenías 20, 19 ahí. Yo tenía 20, sí, 20 años. ¿Y cómo fueron los primeros meses o años, no sé, hasta que abrieron? El siguiente, ¿es tan sacrificada la gastronomía en general como dicen? O sea, tuvieron que pasar noches ahí laburando, hablando con proveedores, atendiendo gente. ¿Fue un quilombo realmente arrancar? Sí, fue un quilombo. Aparte de agarrar un lugar heredado de 500 metros cuadrados. 500 metros, tremendo. Era una locura. Depósitos, todo era un quilombo. Pero a los 20, 20 y pico de años... Te bancás todas. No te importa absolutamente nada. De vuelta, nosotros ya la pasamos bien estando entre nosotros. Ya estando entre amigos, primos y todo, ya la pasamos bien. Entonces le dedicamos la vida. Y no me acuerdo si 1 año o 2 años después del centro se da la posibilidad de abrir otro. Y ahí nos fuimos a Recoleta, Las Heras y Callao. Y ahí fue a agarrar un lugar y tratar de hacerlo parecer al primero, que el primero le han puesto una fortuna de plata y estaba increíble. Y
Entonces con 2 mangos tratar de simular el Temple del Centro en Recoleta. Lo abrimos, igual, amigos, Lo armaron pintar, ustedes, sí. lijar, como armarlo todos Qué divertido nosotros. eso. Y lo abrimos y fue una locura. O sea, fue un lugar que había todos los días una cola de cuadra y agarró otro público. Al principio era bueno el que iba a microcentro, after office y todo. Y abrimos en Las Heras y Callao. Más universidades. Más era- universidades, el Mm, estudiante que se venía del interior, el otro, sí, que yo, explotó. sí. Y ahí fue como muy potente y nos dimos cuenta que teníamos algo ahí muy zarpado. Y el tercero fue Palermo, que hoy sí ha abierto, que es ¿Cuál? el Casa Temple. Ah, el Que Casa hoy, Temple. hoy le decimos Casa Temple. Sí. En su momento era Temple Palermo. Y ahí nos fuimos a Palermo. Y cuando abrimos de Palermo fue una locura. Y ahí yo creo que Temple hace un clic. Y ahí ya le llega muchísima gente. Ese que está hasta el día de hoy, que pases, Es el hasta el día que día de pases está hoy, sí. explotado. Que ya va a cumplir 12, 13 años. Una casa increíble. Sí. Es enorme Y, ese. sí, y ese nos explota por el aire. Y ya teníamos 3 locales. Y ahí se empieza a coquetear con la idea de franquicias. Se hace todo un proceso para entender la marca, rearmarla, todo. Y ahí aparece un franquiciado de Córdoba. Y abrimos Temple Córdoba. Que ahí yo me voy y me instalo un mes allá, un mes y pico. Que todos mis amigos vivían en Córdoba, así que para mí fue una fiesta irme para allá. Ahí va. Amigo tuyo de La Pampa que Sí, se ha venido a estudiar. sí. Y ahí abrimos una casona increíble en Córdoba. Y también cuando inauguramos vienen 2.000, 3.000 personas. Fue una locura, fue como un impacto así re grande. Y ya ahí teníamos como una marca y una experiencia y todo que no había. Como que para mí ahí ya habíamos creado algo y una forma de hacer las cosas y una forma de hacer contenido y de manejar la experiencia que era muy particular. Eh, y ahí ya nos creíamos una gran empresa. Como ahí ya, yo te contaba que eran 4 o 5 bares y yo ya tenía un equipo de 5 personas de marketing. Teníamos, o sea, un Customer Experience Manager que manejaba como... Y ahí siempre esto que decía de ser los mejores del mundo era... Nosotros estudiábamos Disney, estudiábamos Starbucks, estudiábamos cómo hacía las cosas Pixar. O sea, esa era nuestra mentalidad y estudiamos a los mejores. Entonces Disney te contaba, no sé, cómo manejaba la experiencia de la gente cuando hacía fila para entrar a un juego. Entonces, cómo detectaba que ahí la expectativa estaba tan baja porque estaba haciendo una fila que con cualquier cosa que vos hacías ahí le volabas la cabeza a la gente. Entonces, uno como emprendedor lo que le pasa mucho es que tiene que lograr muchas cosas con poca guita, ¿no? Y con pocos recursos. Ser tipo un Salvo, mago. claro, salvo el mundo de las startups, que como es contrario y se invierte para después recuperarla. En Temper y en todos los proyectos que hicimos, Los primeros fueron con bajo inversión, digamos. sí, baja Mucho laburo. inversión y no tenías mucho para invertir realmente. Entonces, siempre la mentalidad era, ¿dónde está baja la expectativa de la gente? Porque donde está baja la expectativa de la gente es porque nadie está invirtiendo ahí. Y ahí generamos muchas acciones, ¿no? Por ejemplo, ¿qué? ¿O qué día le robaron a Disney o a Eh, Starbucks? Con lo de las filas, por ejemplo, que y me, por me ejemplo, interesó. no sé, lo de la fila para nosotros era la reserva. O sea, una persona que escribe para reservar, que quiere festejar un cumpleaños. Entonces nosotros ya en ese momento laburamos un journey, hacíamos todo un mapa de que la gente nos contactaba hasta que festejaba el cumpleaños, qué hacíamos nosotros, cómo estábamos. Entonces, no solo la tratábamos de romper en la previa, sino que vos venías al lugar y te dábamos mucho más de lo que te habíamos prometido. Y siempre cuento de, por ejemplo, vos, Juan, venías, como la pasabas de puta madre, te contestaron al toque, llegabas y decías, che, hablé con Rodri, sí, Juan, olvídate, vení, te regalamos cosas. Te ibas y al otro día te decíamos, che, Juan, ¿cómo te fue? Seguro que te quedaron amigos sin venir, es algo que pasa cada vez que festejas un cumpleaños y alguno no vino. Toma, te regalamos un voucher con unas birras y unas papas para que vengas en la semana. Pum, a la gente le explotaba la cabeza porque vos ya no estabas esperando nada, ¿no? Como ya viniste, ya festejaste, ya la pasaste bien, ya me regalaron cosas, todo. Lo agarrabas como desprevenidos. O si una persona la pasaba mal,
o tenía algo, lo dábamos todo. O sea, hemos hecho cada cosa, le hemos mandado cosas, regalos a la oficina a la gente porque le había pasado mal, ¿no? Hoy todo se rige por Google Maps y reviews, pero en esa época alguien que te decía, che, No fue una buena experiencia. y no fue una buena experiencia, nosotros, o sea, parábamos el mundo. Vamos a dar vuelta a esto. Y yo te digo que durante 10 años por lo menos, todos en Temple, todos los días mirábamos, nos levantábamos y mirábamos facturación y reviews. Esos dos son como los indicadores Siempre. Que te cuentan un poco cómo está la cosa. Y por parte de lo que yo hacía era eso. Cada review que no era 5 estrellas, como le escribía, lo volví a invitar, lo daba vuelta. De vuelta, y hablando 8 o 9 años atrás, ahora es como más normal eso. En su momento no era normal. O sea, los proyectos apenas miraban Google y se daban cuenta que una review era importante. Así que creo que fuimos muy, muy adelantados en eso. ¿Ahí qué birra y qué vendían? O sea, era un bar irlandés, o sea, me imagino que era un bar irlandés. Tragos y birra, ¿cuáles? Birras. Y birra había algún industrial, que era lo que se vendía en su momento. Nosotros en el otro bar, en Born, eran porrones, sí. Los que sacaban a rosca, sacábamos 500 porrones por noche, y acá ya llegamos y había una señora barra con sus choperas, y había algunas industriales, y había un tipo que traía unas artesanales, de vuelta, 2010. La cerveza artesanal como casi no existía. Claro, fue previo al boom, que vino varios años más tarde. Entonces había un tipo, un personaje, Mariano se llamaba, me acuerdo, que caía, viste, como a fabricar la birra y te llevaba unos barriles. Y era como, che, mirá qué buena que está. Era todavía la época en que una birra te salía así, la otra asá. Alguna te dolía la cabeza, sí. Como que todavía estaba. La birra artesanal, decís. Sí. Ah, sí. Capaz que ¿dónde la hacía? ¿Tenía una fábrica o la hacían? Sí, una fábrica, ni me acuerdo en dónde. Pero el tipo era un innovador, era un loco. Digamos, un loco que decías, ¿qué estás haciendo? Que hoy lo vemos súper normal, pero en su momento era como un científico. Sí. Y entonces él ya proveía a Temple de 2, 3 birras, buenísimas. Pero era la marca de él, que ni me acuerdo cómo se llamaba. O era la birra de la casa, decíamos. Y nosotros súper marqueros. Entonces ya el toque fue ponerle la birra de la casa, ponerle Temple Beer, me acuerdo que le poníamos en su momento. Entonces ya ahí, 2010, 2011, ya teníamos nuestra propia marca de cervezas que las proveía él. Y ahí empezó como el caminito de la birra artesanal, creciendo, y a todos los bares empezamos a llevarle y a mejorarle, a saber qué queríamos. Pero después nos encontramos con el boom de la cerveza artesanal. O sea, nosotros ya veníamos laburándola, pero de golpe empieza a aparecer los primeros lugarcitos que abren así chiquititos, con 50 metros cuadrados. Con su propia birra. 12 canillas. Claro, eso había mucho, me acuerdo. Y me acuerdo también empezamos como a ver eso, a charlar con ellos, todo, y al toque detectamos como, después de tener el tercer bar en Palermo, que se venía esa, y ahí es donde abrimos el primer Temple Craft. Decimos nosotros que si vas a Palermo, Costa Rica, Burruchaga, tenés Casa Temple acá, y acá tenés una esquina con un edificio todo grafiteado, que es Temple Craft. Que está al lado. Pegado, sí. Esos locales los tengo yo hoy. Y ese local, una esquinita de 50 metros cuadrados, y fue una locura. Ahí abrimos 12 canillas, chiquito y demás. ¿Con birras artesanales? Con birras artesanales nuestras y de otros. Okay. Y eso fue una explosión. Cuando Mariano les empieza a fabricar la birra, ustedes que fueron a la fábrica y le dijeron, no, esto tiene que ser así, y de tal manera queremos más o menos lúpulo y tal. Y ahí se arrancó y era, che, lo necesitamos de esta manera, con esta consistencia, que entregues tales días, que no, viste, como empezar a acomodar un poco eso. Sí. Y después empezamos un proceso con unos asesores, muy capos, a decir, bueno, qué birras queríamos, cómo las queríamos. Y ahí empezamos ahí apareció la primera IPA de Temple, la negra, que era una birra característica nuestra. 4 o 5 birras que ahí sí, la empezamos a elaborar nosotros, a crear nosotros. Y esa fue la previa a después abrir una fábrica y ya arrancar con la birra propia. En Pilar, la fábrica. En Pilar. Fábrica propia. Que eso fue
varios años después. 2014, 15. Y eso fue 2015. Y ya con Temple Palermo, ¿sabes lo que nos pasaba en Temple Palermo antes de abrir Temple Craft? Es que teníamos todos los días una cola gigante, rebotábamos reservas todo el tiempo y dijimos, che, si no podemos meter tanta gente acá y nos rebota, abramos otro en Palermo. Y ahí abrimos Temple House en Godoy Cruz, que fue como muy parecido a Casa Temple. Y Hay unas cuadras. Hay unas cuadras, y ese lo tuvimos 2 años y lo cerramos. Esa fue una casa increíble, hermosa. Pero bueno, ahí, por ejemplo, nosotros dijimos, che, si nosotros estamos rebotando 500 personas por semana, 700 personas por semana, si abrimos otro bar, es obvio que tiene que andar y que esas 700 personas las derivamos para allá y tiene que andar. Y no fue tan así, y nos costó muchísimo, en una casa muy grande, y la tuvimos un tiempo y la tuvimos que cerrar. Ese creo que fue el primer Temple después de muchísimo tiempo que se cierra, y fue medio un dolorcito ahí. Y después terminamos abriendo este Temple Craft, que fue el modelo contrario. En vez de abrir bares gigantes de 500 metros cuadrados y demás, un bar chiquitito. Ese bar lo abrimos y a los 5 meses habíamos recuperado la inversión. Y este año cumple 10 años. Y pasás por esa esquina 10 años después y siempre hay gente. Siempre, sí, Siempre hay yo vivo ahí cerca y... Invierno, verano, como... Pero que está pegado a Casa Temple. Está pegado a Casa Temple. Y digamos, no se autocompiten. Bueno, igual es una buena noticia por ahí. Sí, es un buen problema. Es un buen problema. Sí. Pero siempre fue un complemento porque... Uno es mucho más grande igual. Soho, como le decimos nosotros, que es el de la esquina, sí. Es bien un lugar de... Estás en la calle. Es re claro en la calle. Curtiendo Palermo. Los banquitos y tal. Ahí no reservás nada. Ahí es como que vas, caes, te tomas unas birras, escuchas un DJ. Sí. Y Casa Temple es casi un lugar de eventos. Claro. Ahí es donde se festejan los cumpleaños, ahí donde... Porque tienen un jardín, una parte de atrás un jardín enorme. Increíble. Sí. Ahí siempre fue el lugar de la cultura, de las bandas, del arte, de los festejos, de las empresas, del fin de año. Sí. Claro, es otra cosa. Es otra cosa. Y hoy en día sigue siendo un poco eso. Como Craft es la calle y Casa Temple es un lugar de eventos. Y te diría que después de... Ahora vamos a entrar ahí, pero después de ser birra, de ser latas, de ser súper, de todo, hoy estamos volviendo a esos momentos donde la esencia de Temple está volviendo a ser, tenemos que ser los mejores festejando cumpleaños, todas las empresas tienen que festejar como su fin de año acá, tenemos que ser buenos en reservas, como en un momento nos olvidamos de eso y nos pusimos a jugar otro juego, y hoy estamos volviendo a esas bases. Perdón, sí. ¿Qué pasó cuando se olvidaron de eso? ¿Lo vieron automáticamente reflejado? Y 3 bares, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, como que se empezó a crecer mucho en franquicias. Sí. Se concentraron en... perdón, porque decías, nos olvidamos un poco de eso, de atender esa parte. Se concentraron más en crecer franquicias. Claro, crecen franquicias, sí. Y en 2019 terminamos... Después de abrir la fábrica y todo, terminamos concentrándonos mucho en la birra. Lanzamos la birra al supermercado y nos dedicamos por mucho tiempo a la cerveza, a la cultura, a las bandas, a la música, todo. Y nos dejó de importar si teníamos 10 reservas o 20. Si había 100 personas festejando cumpleaños o 2. Porque empezó a pasar por otro lado nuestra cabeza, el marketing y todo. Y después de muchos años, hoy Temple va a cumplir 16, diría que el último año, también hablando de una Argentina donde todo el tiempo estás con un piso de crisis, ¿no? Y de cambio. Y cualquiera que tiene un comercio a la calle sabe como las fluctuaciones que hay, y un bar, entonces también te das cuenta que si seguís teniendo locales, tenés que tener gente que te reserve, gente que festeje cumpleaños, porque es la base para poder hacer vivir un local gastronómico, es ese. Y siempre lo va a hacer. Después que abren Soho, ¿ya ahí cuántas franquicias tenían? Y ahí poner que todavía eran 4 o 5 locales, nada más. Y cuando se abre Soho y es un éxito el modelo de bar chiquito, sí. Ahí es donde explota la franquicia.
ahí es donde se empieza a hacer fácil de alguna manera abrir un Temple, porque no necesariamente era como los de Palermo, los de Córdoba, que eran 500 metros cuadrados y demás. Y ahí empieza como a expandirse. Y ya era una marca re interesante Y que... con el boom de la birra Con el artesanal boom de la en birra pleno, artesanal. en la Sí, crema. sí, sí, sí. Porque me acuerdo del 2014, 15, hasta el 20, hasta la Sí, pandemia, fue una locura. duró eso. Duró. Y los agarró muy bien, ya muy, muy plantados Sí, ustedes, porque ya sí. tenían cuatro bares. Sí, y ¿Y ahí? lo supimos como leer muy bien, Mm, leer esa tendencia. sí, Al principio era la época hermosa que te tomabas una birra en un lugar y te ibas a tomar una birra a otro lugar y otra. Y lo supimos leer bien y supimos cómo crecer en eso. Y todos fueron lugares con 12 canillas y cada vez más birras propias. Después Temple abre su fábrica gigante en Panamericana y empieza a producir un montonazo de variedades. Y empieza a copar esas canillas de los bares. Y Temple termina teniendo 30 locales. Más o menos. tremendo. ¿Ustedes vendían la birra en ese momento solo a bares Temple, ya sea propios o franquiciados? ¿O también le vendían a otra birra, por ejemplo, otro bar? No, el Tipo foco, o sea, Antares, se no sé. vendía alguno, Sí, pero el foco estaba, o en sea, los Temple. se crecía tanto y tan Mm. rápido que todo el tiempo tenías que abastecer lugares nuevos, y no solo acá, sino en el interior. Entonces, el foco estaba como en abastecer los lugares propios, y si antes teníamos 4 birras propias y el resto invitadas, en un momento empezamos a crecer y empezamos a tener 5 propias, 6 propias y a restar un poco de invitadas. Eh, pero bueno, sí, fue un gran momento y la birra pasó de ser algo increíble, muy rico, pero muy inconsistente. Yo me acuerdo el dolor de cabeza, la astringencia, como hacer ya un producto que se hacía con unos procesos de la puta madre y ser un gran producto. Y ahí sí fue un boom de crecimiento de locales, de la marca estar muy fuerte y de vender muchísima birra, de abrir la fábrica. Ahí fue un gran momento y la adolescencia de Temple. Tremendo. ¿Cómo pasan o cómo es la principal diferencia entre industrial y artesanal en una birra? ¿Y cuándo crees que dejaron de ser la típica artesanal? Por ahí lo siguen siendo, pero versus el que producía, versus el Mariano, que le producía la birra. Para mí Mariano está, era, ¿no? sí, para mí está bueno contar que nosotros nunca nos consideramos cerveceros. Ok, O sea, nosotros somos emprendedores, emprendedores, pura cepa. pura cepa, que nos encontró haciendo bares Sí. y nos encontró Podría haciendo haber sido birra. otra cosa. Podría haber sido otra cosa, como Claro. fue. Digamos, yo te contaba hoy que en el medio hicimos comunidades digitales, hicimos impresoras 3D, hicimos juguetes, hicimos como un montón de cosas. Y Temple fue siempre lo que como más creció. Entonces, estábamos en una industria donde capaz que estaba el cervecero, viste, que era como Fanático. su amor fanático Sí. por la cerveza y demás. Y nosotros en verdad no éramos eso y nos gustaba muchísimo y fuimos y lo hicimos increíble como tratábamos de hacer las cosas. Pero no éramos los cerveceros. Sí armamos un equipo, teníamos un brewmaster y teníamos gente alrededor, que era como su pasión y se levantaban y se acostaban pensando en la birra. Y armamos una fábrica espectacular, toda propia durante 10 años ahí en Panamericana. Y también el ambiente cervecero igual siempre fue muy colaborativo y siempre hice muchas cosas con los demás. Y después, 2019, fue el proceso donde empezamos a coquetear con InBev, ¿no? Con Quilmes. Que eso fue toda una secuencia que estuvo buena, porque al principio se nos acercan con alguna propuesta como de expandir. Y nosotros nos quedamos, me acuerdo, mi hermano charlando hasta las 4 de la mañana a ver qué hacíamos. Y al principio fue, che, no le vamos a vender el alma al diablo. Eso te iba a decir. ¿No? Yo laburé en Quilmes, que te contaba que antes, y era como, había una rivalidad entre todos los cerveceros, no sé si puntualmente con Temple, pero con todos los cerveceros artesanales, y la industrial era como mala palabra. Re. Entonces al principio la sensación fue como, no le vamos a vender el alma al diablo. Y después dijimos, pero ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Viste? Y nosotros nuestra visión era como llegar con lo que hacíamos a la mayor cantidad de gente posible, y si podía ser en el mundo mejor.
Entonces dijimos, che, si nosotros no somos cerveceros, como lo que nos gusta es, viste todo que yo te contaba al principio de la gente que lo pasaba mal en la calle y que tratamos de generar un entorno para que la gente realmente le pasen cosas copadas cuando iba a un lugar o tomaba nuestra birra. Ese era nuestro génesis. Entonces dijimos, che, si de golpe podemos hacer esto con un presupuesto mucho más grande, con un alcance mucho más grande y llegar a todo el país, que eso para un emprendedor es complicadísimo, me parece que no está tan mal. Y ahí fuimos como empezando a transformar un poco la idea y terminamos haciendo un acuerdo con InBev de distribución. O sea, empezamos a 3 birras nuestras, fabricarlas con ellos. Seguíamos teniendo una fábrica, 3 birras nuestras, con nuestra receta, con nuestros ingredientes, como con nuestra forma de hacer. Perdón, ¿en su fábrica, en la fábrica de InBev? En la fábrica de InBev. Bueno, De vuelta, usando cada uno de los ingredientes que nosotros usábamos. ustedes le decían cómo era el proceso que querían que se hiciera. Ahí es donde está esa anécdota de que usamos tanto lúpulo, que InBev no usaba ninguna cerveza, que se tapaban los caños de las máquinas de InBev para hacer birra, porque cualquiera que tomó una Wolf IPA y que fue al supermercado y agarró una Wolf IPA y se la tomó, creo que dijo, che, esto es una birra artesanal en el supermercado. Creo que logramos ese punto de... Que la abrís y ya sale ese olor a lúpulo. O sea, fue un birrón y la gente Fuerte. amó esas birras. Y la verdad fue un proceso divertido, porque entramos nosotros como te contaba, éramos 5 entrando a las oficinas de InBev, como si fuésemos la mafia italiana. Todos tenemos como tatuado el símbolo de Temple acá en el brazo. Todo esto fue un poquito antes de la pandemia. 2019. Sí. Y entramos, pero entramos asegurándonos que las formas iban a ser nuestras. Y que el génesis de lo que íbamos a hacer iba a ser plantados, nuestro. Claro. Bien plantados y que algo nos había llevado hasta acá. Y si expandíamos con nuestra forma de hacer las cosas. Claro. Y estuvo bueno. Y también lo que pasó es que al toque fue pandemia. Entonces llega la pandemia, cierran todos los bares, todas las fábricas que hacían birra artesanal no tienen a quién proveerle. Porque sí, te podías ir a llevar un growler con tu barbijo a una cervecería, pero no había volumen. Entonces... growler, el botellón. El botellón ese que sí. ¿Cómo estaba de moda eso? Que todo el mundo andaba con los espectacular. growlers y te los llenaban en birrerías. Muy buenas épocas. Entonces larga la pandemia, cierran Entonces todos. larga la pandemia, un montón de locales, un montón de gente, todo. Y fue justo cuando estábamos nosotros armando las latas para lanzar en supermercado. Entonces terminamos lanzando a supermercados en plena pandemia. Y eso es lo que en ese momento hace sobrevivir a Temple. Tremendo. Como no hizo, como fundió a muchísimas que no pudieron sostener la pandemia. Así que terminó siendo como un acierto. Sí. Y esa fue como mi etapa final un poco en Temple después de 10 años. Fue hacer las latas. Digamos, yo me acuerdo que éramos muy disruptivos para lo que era la Corpo en su momento. Y había estudios de mercado que la lata la tenías que sacar con un color pleno, porque cuando ibas al supermercado un color pleno se diferenciaba del resto. Y yo era como, che, ni en pedo, tenemos 20 lugares grafiteados por los mejores artistas de Argentina. Yo quiero que la lata sea un pedazo de pared que va a la lata y que alguien que alguna vez fue al bar se esté tomando una birra en su casa y sienta y vea a un artista ahí. Nosotros Temple, todo esto que vende los murales y todo fue Berlín, como un viaje a Berlín que nos rompe la cabeza y vamos a Berlín y vemos como toda esa cultura y todo ese arte ahí. Sí, todas las paredes grafiteadas, sí. Volvemos, estamos por abrir este Temple Craft, el primero de Costa Rica, Uruguay, y yo digo, che, me la quiero jugar a hacer esto, quiero que todo el lugar sea un mural. Si sale mal, lo pintamos de blanco y volvemos. Y ahí llamamos a algunos artistas y grafiteros. Hicimos todos los murales y viene un pibe, un colombiano, como muy perfil bajo, hace un mural y nos rompe la cabeza al medio, no podemos creer lo que hizo. Le dijimos, che, ¿puedes pintar todo el edificio? Y ahí fue la primera vez que pintamos todo un edificio de 3 pisos con este artista colombiano. Porque solo abajo es local, arriba ¿qué hay? Y arriba tenemos oficinas. Ah.
y después vive Pupi, que es el dueño del local, que es el mayor cliente que tenemos, Sí, que el alquiler se lo intercambiamos por birra. por birra. Increíble. Así que es un edificio que vos entrás al edificio, está todo grafiteado también por diferentes ¿Adentro? artistas. Sí. Ok, Y tenemos las oficinas ahí. sí. Así que en ese momento empezamos a abrir todos los locales con Kiki, con este artista, grafiteando y haciendo murales. Fuimos a La Plata y pintamos un edificio de 6 pisos. O sea, la manera de pensar de Temple siempre fue, che, tenemos que ser disruptivos y tenemos que hacer las cosas que realmente llamen la atención. Esto, perdón, fue parte de la negociación con Quilmes, con InBev. O sea, ellos querían hacer la lata así, así, y ustedes le dijeron no, tiene que ser hecha. En eso sí, total. Fue como, che, no. Y también vos entrabas a una corpo donde se manejaban con agencias de publicidad Claro. gigantes, manejaban unos presupuestos como Una locura. que era una Comparado con- locura. sí. Entonces yo entraba y decía, Con esta ¿en guita serio podemos están hacer? pagando esto a una agencia de publicidad? Tremendo. ¿Y qué hace? No, bueno, pero hace tal cosa. Y yo con esa plata, hacía un quilombo bárbaro. Entonces, parte de eso fue entrar ahí y decir, che, nosotros no vamos a laburar con ninguna agencia de publicidad. Todos esos presupuestos los queremos manejar nosotros. Y armamos un equipo que laburamos todo, y eso fue mucho pandemia, con artistas. Entonces distribuimos toda esa plata que le dan a la agencia de publicidad, la distribuimos entre artistas. Entonces sentábamos en una mesa a un muralista, a un ilustrador, a un director de arte, a alguien que escribía, y así fuimos creando cada campaña, cada lata, cada peso del presupuesto de marketing de InBev, lo distribuimos realmente entre la cultura. Y ahí es donde Temple empieza como a fortalecer mucho más la cultura emergente, la música emergente, a los artistas. Hicimos muchas cosas desde ahí, entonces siento que potenciamos. Y así como nosotros éramos emprendedores emergentes de alguna manera que crecieron, tratamos de llevarnos con nosotros muchísima gente y creativos y todo que no formaban parte de esas agencias que manejaba la Corpo. Pero bueno, todo ese nivel de idealismo también yo me acuerdo que me llevó un poco a quemarme. Como que Temple ya con muchísimas franquicias, lidiando con InBev, y yo siendo un idealista extremo, también todo lo tenías que transformar y todo tenías que luchar por lo que hacías. Y a mí en pandemia yo me termino quemando. Me agarra como un burnout, ¿viste? El famoso burnout que quedé ahí como de tanto laburar también, porque algo que teníamos, somos muy manijas y éramos 5 o 6 que laburamos todo el día. Entonces mis 20s fue pasarla increíble, salir, amigos, todo. Tomar birra, gratis. Tomar birra gratis, todos mis amigos en el bar, todo, pero por ahí mis amigos se quejaban porque iban al bar, pero era, che, boludo, no estás nunca con nosotros, porque No, estabas laburando, estoy claro. laburando todo el día y creando cosas y haciendo cosas. Pero fueron 10 años de ser Temple también, ¿viste? Como De llevarlo en la de piel. llevarlo en la piel, Literalmente. literal. Entonces, y a donde ibas, eras como, viste, che, y él es el de Temple, vos qué hacés, viste, allá había crecido bastante. Entonces, te pasaba un poco eso, y a mí me pasaba un poco eso, de que ya empezaba a ver de que amaba y amo Temple con la vida, pero que iba a cumplir un ciclo porque no quería ser Temple nada más. Y me interesaban muchísimas otras cosas. Así que ahí ya empiezo a arreglar un poco con mi hermano y los chicos y decir, che, hasta acá, cumplimos los objetivos que nos pusimos con este acuerdo, y teníamos objetivos a 3 años, los cumplimos en 6 meses. En 6 meses vendimos tanta birra, hicimos las cosas tan bien, que en 6 meses habíamos cumplido como todos los objetivos. Y ahí yo me abrí y me tomé un año sabático, me fui a viajar. ¿2020? Sí, fines de 2020. Y ahí medio que cierro un ciclo con De 10 Temple. años, O sea, una década. sigo estando ¿Cómo muy estás? ¿Cómo es cerca. tu participación hoy? Y ahora, Tu relación. ahora yo estoy con estos 2 locales de Palermo. Estás ahí como... Estoy ahí y me quedé un poquito al costado, como ayudando a mi hermano y a los chicos cuando lo necesitaban. Ahora hace un mes armé el equipo un poco de marketing y de contenido de Temple, que había perdido un poco de magia, de power, y lo armé y me salí de vueltas, como que lo amo y siempre voy a acompañar que le vaya bien, pero me puse a hacer otras cosas.
y sigo teniendo los locales de Palermo 12, 13 años después. Los dos locales de Gurruchaga y Sí, sí. Costa Rica, ¿no? Sí. Ahora sí, en el Mundial pasado fue una locura de la cantidad de gente Sí, que sí. iba a esa esquina, así Me que acuerdo. vayan a ver los partidos. Ahí. Ahí, sí o sí. Estaba, claro que pusieron Y ahora vamos por pantalla, una vamos a hacer pantalla, tipo estaba fanfest. explotado, me Sí, acuerdo. sí. Me acuerdo, está buenísimo. Bueno, yo vivo cerca, así que voy a pasar. Y bueno, te tomás un año, ¿un año dijiste? ¿A dónde te fuiste? Me enamoré y agarramos la camioneta y nos fuimos a viajar por Argentina. Y nos fuimos a Mendoza, nos fuimos a plantar árboles a Patagonia, volví a La Pampa, que es donde soy yo, y después volvimos para acá. Nosotros siempre, Temple y nosotros siempre también, todo el mundo del impacto, de la sustentabilidad, todo siempre estuvo muy cerca. Mi hermana, que laburó muchos años con nosotros, fue quien, cuando teníamos 3 bares, creamos el área de sustentabilidad dentro de Temple. ¿Y qué había ahí? Y fue una locura, o sea, fuimos muy referentes en ese entorno, desde el manejo de la basura hasta creamos la legislación para que el bagazo, que era como el desperdicio de la birra, se tome como un alimento como comestible de alguna manera. Éramos la casa de todas las ONG del país que necesitaban hacer algo. Y ahí, bueno, se hicieron muchísimas cosas. Se creó el manual de prácticas sustentables con el gobierno de la ciudad, Luis Temple, como tuvimos una época muy fuerte ahí. Y yo siempre fui medio también en ese idealismo, siempre me pasó que de querer hacer cosas para dejar el mundo un poquito mejor. A veces me replanteaba decir, ¿qué hago haciendo bares con todo lo que está pasando en el mundo? Y ahí es donde siempre nos tomábamos el bar, no como un bar, sino como un lugar donde la gente la va a pasar bien, donde miles y miles de personas la van a pasar bien, van a descargarse con un amigo, van a festejar un cumpleaños. Historias hay miles de lo que ha vivido la gente ahí. Sí. Eh, entonces ese idealismo siempre fue canalizado desde ese lugar, de que realmente tomarnos como un rol clave en la sociedad. Siempre decimos, che, los bares existen desde que hace miles de años alguien se tomaba un barco y se bajaba y lo primero que hacía como era ir a una taberna, a un bar, y miles de años después siguen existiendo y cumplen un rol fundamental en cualquier lugar. Antes decías, che, ¿querés conocer una ciudad? Andá a los bares, ¿no? Y entonces cumplen un rol ahí clave. Y después empecé a viajar mucho. Siempre hice viajes solos también. Y en alguno de esos viajes a México, también siempre fui a leer mucho filosofía, espiritualidad. Y en un viaje a México termino armando Rebelión, que es otro de mis proyectos. Que también es un restaurante, cafetería, lo que se llama All Day, ¿no? Que todo el día. Ahí en Costa Rica, Uruchada, también en Palermo. Y también en Rebelión fue como medio una expresión después de tantos años de Temple, de empezar a hacer cosas que me devuelvan como bienestar, de alguna manera, ¿no? Después de tanta noche, birra, hamburguesas, papas y todo, necesitaba otro ritmo, necesitaba otra vibra, necesitaba abrir algo que se coma bien. Ya empezaba a ver en el mundo que la conciencia era tendencia. Entonces hacer yoga, la espiritualidad, el comer bien, la comida natural, lo agroecológico, empezaba a ser algo que a mí me atravesaba. Entonces dije, bueno, si vuelvo a abrir otra cosa gastronómica y no lo sabía, tiene que ser por este lado. Digamos, yo siempre busqué, y es algo que también recomiendo a quien emprenda, es que lo que hagas te devuelva lo que realmente querés vivir en la vida. Porque una vez que te pones a emprender, laburás muchísimo, ¿no? Vos lo sabés, y todo lo que tenés que atravesar es súper intenso y terminás dedicando gran parte de tu vida a laburar. Entonces, sí o sí, tratar de saber que lo que vas a hacer o el entorno que vas a generar o lo que sea, te tiene que devolver algo que realmente te haga bien y te guste, ¿no? Y ahí es donde yo terminé de hacer el clic, que dije, bueno, a ver, el más, sí o sí, no doy un paso a emprender si lo que realmente hago no tiene que ver con lo que quiero vivir. Y ahí aparece Rebelión.
y termina siendo un lugar increíble, que hoy tenemos muchos planes también de expandirlo, pero no a lo Temple, no 20 locales, 30 locales, sino un poco más chico y más potente y más profundo. Creo que es un lugar que empezó a mezclar esto del buen alimento, de productores locales, de sabores del mundo. Abrimos también un hotelcito que es Casa Rebelión, como Rebelión también, como un socios. hospedaje, mismos socios. También estamos empezando a cultivar el alimento del restaurante en el campo, entonces estamos haciendo un poco esto de farm to table. Y hoy siento que Temple siempre va a ser ahí, parte de mi vida y todo lo que viene, pero es más, lo que hice y lo que voy a hacer ahora tiene más que ver con Rebelión y tiene que ver con Épicos. Contá de Épicos es esta granja, es el campo que compraron. Contame un poquito de eso. Épicos es un proyecto que nos sumamos hace 3 años, del cual también se suma mi hermano. Sí. Y Épicos fue un proyecto que siempre cultivó alimentos. Su eslogan es alimentos que cuidan. Unos pibes, unos amigos que durante años transformaron hectáreas de campo de Argentina en agroecología. Entonces hacían acuerdos con dueños de campo y que querían hacer las cosas bien y no tirar tanto agroquímicos, sino hacer tanto y cultivar la agroindustria, que es, digamos, hoy lo que comemos, que es lo que hacemos 3, 4 veces al día, realmente es, no quiero criticar, ¿no? Pero comemos de sociedades anónimas, comemos de químicos, es una locura y estamos muy desconectados. Sí, no tenemos ni idea. No tenemos ni idea. Me incluyo. Y a mí siempre fue algo que me atravesó. Y nos terminamos uniendo a Épicos y terminamos haciendo un modelo, comprando un campo. Ahora empezamos alquilando un campo y ahora compramos un campo con diferentes modelos. Uno es algo que nació mucho en los 70, sí, en Alemania y en Estados Unidos, que se llama CSA o CSA, que es una comunidad que sostiene al agricultor. CSA. CSA, una comunidad que sostiene al agricultor. ¿Qué quiere decir eso? Hay gente que se quiere alimentar bien y quiere saber de dónde viene su comida, y hay alguien que produce el alimento que necesita que la gente lo banque y no tener que salir a vender al mercado su kilo de tomate, o su pollo, o su pedazo de carne, o sus huevos. Entonces se unen estas dos partes y quien produce el alimento dice, che, yo para tener esto andando, y este campo, esta granja andando, y para cultivar alimento para ustedes necesito esta cantidad de dinero. Entonces la gente termina poniendo una cuota y acompaña al agricultor en las buenas y las malas. Entonces ahí empieza a desaparecer el concepto de consumidor. Yo voy, consumo y compro en el supermercado, y aparece el concepto de prosumidor, que es como un consumidor activo que forma parte. Y si vos cultivás más alimento, vas a tener más alimento, y si te cayeron piedras o te agarró un bicho, bancás igual, y porque estás involucrado en el lugar. Y surge mucho de una pregunta de decir, che, ¿vos sabés quién es tu psicólogo, tu terapeuta, o tu kinesiólogo, o tu médico? ¿Quién es tu agricultor? O sea, ¿quién hace tu comida que te metes al cuerpo todos los días? 3, 4 veces por día, total, re importante. Y corpos, digamos, no sabemos, son marcas. Entonces, lo disruptivo ahí es poder mirar a los ojos a alguien que crió el pollo que te estás comiendo, y empieza a ser también un vínculo más emocional. O sea, hoy nosotros tenemos un campo donde los pibitos van y conocen a la vaca Olga, y después están en su casa y toman el yogur o comen un dulce de leche Olga, de la vaca Olga, o ven o tiran una semilla de una planta de tomate y después ven que una planta saca una flor y de una flor sale un tomate y se come el tomate. Y se come el tomate. Y eso en el mundo que se nos viene, de desconexión con todo eso y inteligencia artificial y todo, creemos que es un complemento increíble, que un nene, si un nene en breve no va a saber que un yogur viene de una vaca o que un tomate viene de una planta. Entonces estamos tratando de acercar a la gente como al campo. Claramente está ese génesis de la pampa,
y de que nosotros nos criamos un poco en eso y que siempre nos picó ese bichito. ¿Dónde está el campo? Perdón. El campo está en Capilla del Señor y terminamos comprando 30 hectáreas. También no teníamos la guita para comprarlo y terminamos juntando a todas estas familias. Nosotros cultivamos alimento para 60, 70 familias y dijimos, che, necesitamos comprar un campo para que todo esto perdure y poder hacer las cosas bien. Para poder comprarlo vamos a hacer un barrio. Entonces terminamos hoy, estamos desarrollando un barrio de 35 lotes de 1.500 metros cuadrados en 8 o 9 hectáreas del campo y las otras 20 hectáreas va a ser granja y vamos a cultivar alimento y te podés hospedar ahí y va a ser un lugar donde también vas a vivir experiencias, vamos a hacer cosas gastronómicas, encuentros, talleres, retiros. Así que estamos armando, de golpe nos metimos como en el desarrollo inmobiliario. Y yo jodo que le festejamos el cumple a la gente, después empezamos a darle de comer, como no solamente hamburguesas y papas con cheddar, sino como alimento de verdad. Y ahora nos metimos en la decisión de dónde vas a vivir, ¿no? Que para mí es como una de las decisiones más zarpadas que hay. Yo en el momento que vendí el primer lote, dije, wow, como venía vendiendo cerveza a 10.000 pesos o una bolsa de harina a 4.000. A vender un lote. Y de golpe vendí un miles lote de a dólares, sí. $50.000. Sí. Y con propósito, ¿no? Porque digamos, todos sabemos que uno de los negocios más pujantes que hay ahora es el desarrollo inmobiliario y agarrar los campos cercanos a las ciudades y hacer desarrollo inmobiliario. Pero creo que sí hay una tendencia muy grande a elegir el lugar donde voy a vivir. Y mucho también toda la gente que en pandemia se potenció mucho de querer irse de la ciudad y poder laburar remoto y poder Total. ir y venir. Y es un buen híbrido porque Capilla del Señor Es está un buen a híbrido, menos de una hora, ¿no? está a 1 hora y cuarto de Una hora. capital. Es un pueblo. Entonces, de golpe, creo que elegir dónde vivir o dónde hacer tu casa también va a ser una elección para muchos, consciente y conceptual. O sea, y creo que van a aparecer muchos desarrollos con un concepto. Como Entonces, en un propósito. Sí. con un propósito. Sí. Entonces, che, yo elijo vivir acá porque me atraviesa este propósito y otro capaz que elige vivir en un barrio que se asoció con eso, con la UAR y va a haber rugby y va a haber no sé qué y le copa eso. Bueno, nosotros estamos creando un lugar donde el alimento se va a cultivar ahí. Y donde estamos tratando de hacer las cosas como se hacían hace 100 años, o sea, se ordeña la vaca y se hace un queso, ¿no? Así que estamos en ese proyecto muy lindo. ¿Cómo te repartís tu tiempo? ¿Vas al campo y al restaurante? ¿Te repartís entre el campo y Palermo? Ese es tu... Vivo en Maschwitz Ese es Mayo. hace 3 años y pico. Sí. Para mí de los mejores lugares Muy del lindo mundo, Maschwitz. increíble. Fui papá, o sea, tengo un hijo de 3 años y una hija en camino. Entonces también ahí me cambió toda la cabeza, claramente. Ahí también es donde pasé de mis 20s, poner toda la energía en emprender, a empezar a compensar, y la familia me hizo empezar a compensar en la vida y a ponerle mucho foco. Y ya emprender no es solamente para mí hacer un proyecto, sino hoy tener una familia en este momento y en esta era es emprender, es de los emprendimientos más, digamos, intensos que hay. Y realmente por 2 años le dediqué casi mi 50% de mi tiempo a ser padre y a meterme como de lleno ahí. También eso me ayudó me había quemado bastante. Nosotros digamos que todo lo que hicimos en Temple durante 10 años fue como hacer un deporte de alto rendimiento. Éramos deportistas de alto rendimiento, o sea... Estaban ahí metidísimos. Metidísimos. Que ahí es donde yo dije, che, a veces no quiero jugar a este deporte, no quiero hacerme profesional del todo porque quiero hacer otras cosas. Y ahí bajé 1000 cambios, entonces le puse mucho foco al estilo de vida ahí. Y después voy 1 o 2 veces por semana a Palermo, que lo disfruto zarpado y me gusta. Y te recuerda a tus épocas. Me recuerda a mis épocas y estamos creando como cosas copadas O sea, tenés los 3 locales. Los 3 dos locales. de Temple, Rebelión y Casa Rebelión. Sí. Y también la oficina de Temple
está ahí a la vueltita. Entonces también, Ya no está más arriba del local. ahí está la de los bares Ah. y la oficina de Grupo Temple, que está mi hermano y todo, está ahí a la vueltita. Entonces seguimos estando todos juntos como el primer día y todos nos juntamos a comer. Nosotros hace 20 y pico años, todos los miércoles, nos juntamos a morfar. Mi hermano vive ahí a la vuelta, mis sobrinos viven a la vuelta. Entonces Palermo es uno de mis lugares en el mundo, Maschwitz es otro. Y ahora estoy remanijado en el campo. O sea, el campo es esto que te digo, ¿por qué terminé este proyecto? Porque me imaginaba como estando vinculado en el campo, viviendo esa vida un poco más slow, conectándome con los animales y demás. Y como soy manija, termino armando un proyecto gigante a través de eso, pero me hace vivir mucho el mundo del campo. Te atraviesa más esta parte. Me atraviesa muchísimo. Entonces me la paso yendo y viniendo a Capilla del Señor. Y al principio mi hermano no se había sumado a Épicos y me venía, durante tiempo me venía pinchando porque le encantaba el proyecto, veía quiénes éramos en el proyecto y decía, che, esto lo va a romper sí o sí porque entre cómo pensaba yo, cómo piensan mis socios y todo, seguramente iba a ser algo muy bueno. Y yo lo estuve sosteniendo a mi hermano diciendo, no te metas porque en el momento que te metes vos Va a ser un temple. va a ser algo grande. Entonces ya me había quemado un poco de laburar con él y con los chicos, pues son realmente muy manijas. Y después de 2 años fue como, bueno, dale, vamos a comprar un barrio, nos vamos a meter un quilombo, a comprar un campo, a hacer un barrio, Vamos a todo. comprar un quilombo. Vení, sumate que necesitamos un adulto responsable. Mi hermano para mí es el administrador número 1 que voy a conocer en la vida. Así que en Épico somos 3 niños jugando un poco también y un adulto responsable siguiéndonos ahí de atrás, que es mi hermano, viendo que no nos desbandemos mucho. Así que hoy estoy un poco entre esos mundos y me volvió a incentivar. Me había peleado un poco con la idea de crecer. ¿Que lo veías como algo malo? Y sí, me quemé, ¿viste? Es muy difícil, vi como también se pierden muchas cosas en el crecer, ¿no? Sí. Entonces, y crecer, y crecer, y crecer, y crecer, ¿y a costa de qué? También. ¿A costa de qué? Claro, ¿qué es lo que perdés? ¿Qué es lo que dejás de lado? ¿Qué es lo que perdés como marca? ¿Qué es lo que perdés vos como persona? Y me empecé a replantear mucho también esto de crecer y quise empezar a hacer cosas un poco más chicas, que no esté el foco en crecer. Y ahí es donde me achiqué, me fui a ir hice ese estilo de vida. Y ahora estoy como ya un poco manija otra vez. Ciclos, ¿no? Son ciclos. Son ciclos y experiencia también. Sí. Como, de vuelta, emprender es hermoso, pero es muy duro. Es muy duro. O sea, vos te vas a dormir y tenés 1000 cosas pendientes. Nunca termina. Cuando laburás en la empresa o en la cuerpo, lo que sea, dormís un poco más tranquilo. Dormís un poco más tranquilo, cerraste a las 6 de la tarde, a las 7. También que todo cambió mucho, pero no es tuyo. Dejás, claro, total. Entonces, no dejás la piel. Total. Acá es duro emprender. Es la escuela de vida, ¿no? Como yo digo que para mí fue la escuela de vida es emprender, porque cuando vos emprendés y encima tenés que sostenerlo, no podés decir como, che, renuncio, tenés que sostenerlo. Sos una máquina de aprender cosas, sos una máquina de frustrarte, sos una máquina de pensar lateralmente, sos una máquina de crecer vos. Pero en un momento, también nosotros cuando vivimos todo el mundo Silicon Valley y emprender y vivir de lo que te gusta, entonces obvio que vas a laburar todo el día si estás viviendo lo que te gusta. Y para mí yo empecé a ver eso como un error, porque si vivís para emprender, quiere decir que no estás viviendo otras facetas de tu vida. Y creo que el equilibrio, en algún momento la vida te pide equilibrio. Como si toda tu vida estás haciendo pensar en la empresa, pensar en crecer, pensar en eso, en algún momento necesitas compensar. Pero bueno, en tus 20 es un buen momento para hacer eso. Total. Para no ser equilibrado, justamente. Para no ser equilibrado, total. Ahí fue darlo todo. Darlo todo. Cuando vos te vas, ¿ya tenían casi 30 locales? Sí. 30 locales y Grupo Temple ahí... 10, 15 empleados por local, más por ahí. Sí, más todo el equipo de gestión. Claro. O sea, llegaron a tener 400, 500 empleados. Y entre directo e indirectamente, seguro que sí.
Y después Temple crea Bosque, que El es un gin. gin que termina siendo 3 veces mejor gin del mundo en la mejor competencia en Londres. Londres. Sí. Donde ahí es donde yo en mi año sabático armo un poco la marca, ¿no? Como en mi año sabático, Que no fue tan sabático. que no fue tan sabático porque eso, me gustaba crear cosas. Y me acuerdo me creé un documento de 30 páginas de qué tenía que ser Bosque. Con la idea de después volver y quedarme asociado a Bosque y demás. Y después cuando volví me di cuenta que no, como que entregué un poco. Y ahí Grupo Temple creó Bosque, creó después un vermut que se llama Feriado, que está muy bueno. Empezó a abrir locales también de Feriado, que hoy Feriado tiene 2, 3 locales. Después empezó a manejar todos los locales de Patagonia. O sea, hoy Grupo Temple maneja todos los temples del país. Está en México, en Miami, y con algunos proyectos más afuera. Maneja todos los Patagonia del país y afuera también. Sí. Y ahora, hace un año y pico, cerró un acuerdo para manejar la cadena de bares más grande de Colombia, que ya BBC Bogotá Beer Company. Así que sí, están manejando 200 locales por lo menos, o más. Que yo cuando se venía eso es donde dije, No, che, no estoy para esto. O sea, soy un romántico idealista Claro. pasional que se me va a ir el alma. Claro. Queriendo hacer cosas para 200, 300 locales. Sé que te abriste en el momento justo, pero seguís participando igual. Pero sigo Y te participando. quedaste con los locales. Sí. Sí, seguimos siendo familia, seguimos Claro. siendo amigos. Y Temple está ahora en una reinvención, en una más. En digamos. en otra reinvención. Y en otra. Mi hermano se me dice que cada 2 años, ¿viste? Hay que reinventarse. Sí. Y es duro también. Como todo el tiempo Cambia estar en tanto eso. la demanda que constantemente Y cambia te tenés tanto. que Cambia un reinventar. montón. Yo te decía, ¿viste lo que son los restaurantes ahora? Los lugares para comer. Todos son hermosos, conceptuales. La comida que tiene. Sobre todo en Palermo. Sí. El contenido que hacen, el marketing, como es una locura. Entonces realmente de 2010 a 2026 es impresionante lo que ha cambiado. Y Temple es difícil mantenerte en tendencia todo el tiempo y ser el lugar todo el tiempo, donde encima tenés que reinvertir todo el tiempo para que el lugar esté a tono. Y ahora creo que está haciendo un cambio de piel muy, muy grosso. También todos los que han vivido Temple en sus 20s, en sus 30 ya no van mucho a bares o eligen otro tipo de propuesta. Y ahora Temple se animó a cambiar toda la carta, que para mí era algo que era un gran pendiente. Ya las papas con cheddar no iban más. Y era algo que costó. Porque el core estaba en la birra. Estaba en la birra, después la birra se cae un poco y empieza a crecer mucho el gin, el vermú. Entonces Temple se empieza a ampliar en su oferta. Y ahora viene a hacer un laburo con un chef ahí medio estrella Michelin en agarrar la carta y realmente cambiarla todo y hacer algo bueno. Va a cambiar completamente porque aparte, más allá de los procesos, los márgenes también son otros, ¿no? Gastronomía versus birra. Son otros y son otros en la gastronomía en general. Sí. Nosotros vivimos una época donde tener un bar significaba, si te iba muy bien, tener un 30% de margen, 30% a veces margen. más. Nosotros en el lugarcito te digo, en la esquina, que recuperamos la inversión en 5 meses, No, me imagino. A los era una márgenes. fiesta. O sea, hemos tenido 40 puntos de margen, era una locura. Y hoy cualquier gastronómico, si Se les llega quedaba al el 10... 40% de... Hubo una época que fue una locura. Un bar de 50 casi metros, casi real. Sí. Sabían que por ahí que había que Sí, aprovecharlo porque se acababa. Sí. Y hoy cualquier gastronómico que llega al 10%, 15 es una locura. Es una locura. Entonces cambió todo. Ahora estamos todos a full con inteligencia artificial, con proceso, con eficiencia. Ya esos Temple que podías tener super equipos de marketing, esto, lo otro, y no existe. Entonces hoy resuelven muchas cosas con inteligencia artificial. Y hoy se está laburando a fondo, sí. Hay un par de perfiles en Temple que le están metiendo como muy a fondo a la IA. Sí. Y siempre Temple lo que intentó hacer es tendencia. O sea, si había algo que salía,
nosotros lo estudiamos a fondo, lo aplicamos a fondo y en verdad nunca miramos mucho la gastronomía. La gastronomía era como la mirábamos, pero miramos las empresas de tecnología, las empresas de cualquier otro rubro y tratamos de aplicarlo a la gastronomía. Entonces, hoy Temple está explorando la IA y no desde el a ver si hago un flyer o si me mejora tal proceso. Estamos repensando toda la empresa con la IA adentro, porque creo que va a generar un nivel de eficiencia zarpado. Y la idea es invertir bastante ahí y volver a estar ahí como marcando tendencia y estando rápidos. ¿Viste? Como si no te quedás. Imagínate que en 16 años cada pibe ha nacido. Tenés que reinventarte y escuchar al mercado, a la demanda, sí, me imagino. Sí. Che, ¿qué le dirías a alguien que quiere invertir en gastronomía ahora, que quiere emprender? Me llegan cada tanto, ¿viste? Como, che, me ofrecieron esto. Tu primera reacción es decir, ¿estás dispuesto? Sí. ¿O qué cosas no te cuentan? ¿Cuál es el lado B? Creo ya que, un poco lo contaste igual. Sí, creo que, de vuelta, vuelvo a poner esto de pensar si lo que vas a hacer te va a devolver algo que realmente estás dispuesto y que te va a hacer bien. Entonces, ¿qué pasa con la gastronomía? Esto que contamos es muy intensa. Dependés mucho de la gente, tenés que tener muchos empleados, dependés mucho del día a día, de cuánto facturaste cada día. La estacionalidad, supongo, del clima un Estacionalidad, poco. competencia al palo. Total. Es como de esas industrias que es igual de cruel que gratificante. Y saber que hoy nunca lo fue y hoy menos, el decir, che, me abro un lugarcito, invito a comer a mis amigos, como ahí te la pones. Yo creo que debe ser de los rubros que más fracasos hay, porque, che, junté unos mangos, laburé, me indemnizaron, lo que sea, y me junto a unos amigos y me abro un lugar. Entonces, si lo vas a abrir, abrilo con una mentalidad donde realmente tenés que saber que le tenés que dar la vida y tenés que laburarlo muy bien y tenés que saber qué es lo que estás haciendo. Y con suerte te deja un 10%. Y con suerte hoy te deja un 10%. Estoy pensando encima lo que debe salir, poner un local. ¿Se sabe? O sea, creo que es público cuánto sale armar una franquicia de Temple. Me quiero hacer una franquicia ahora de Temple en Palermo, imagínate. Ahora no lo sé exactamente, pero te puedo decir que capaz que vas a tener que invertir por lo menos $200.000 para abrir un local y todo. Por lo menos. Antes, cuando nosotros arrancábamos, dejar la vida. lijábamos la silla, la pintábamos, íbamos a remates gastronómicos. Hoy se compra todo primera A, claro. Se labura con super arquitectos, se pone todo de puta madre. Aparte Temple es el que te dice, che, es este arquitecto, es este proveedor, es esto, así todos quedan iguales. Hoy, ayer estaba leyendo y dándole feedback a mi hermano sobre, se llama Temple versión 8, creo que es, que se está laburando en todo un documento para repensar arquitectónicamente Temple. Después de todo el boom de las birrerías, y hoy vas a un Temple y tenés las malditas banquetas de madera con hierro, ¿viste? Como que a los más 30 nos duele la espalda. Duele la espalda. Y también para un local hoy, cambiar todo el mobiliario es duro, es difícil. Pero hoy se está laburando en repensar arquitectónicamente Temple y entender cómo tiene que ser. Y se va a venir como un momento donde van a ver que van a empezar a cambiar los lugares y van a volver a tener como un montón de rincones, cambiar el mobiliario, cambiar la experiencia. Y siempre volver a la génesis de que Temple es un lugar de amigos y para amigos. Y esa siempre va a ser como... Temple siempre tuvo mucha cultura interna, los equipos de Temple son amigos, como que ese siempre es el camino, así que se va a venir una reinvención. Pero hoy no es barato abrirse un local. Hoy ya, antes podías recuperar una inversión en 5 meses, en un año. En 2 años era como el promedio. Que igual es nada. Es nada. Es nada. Y hoy ya se están replanteando hasta hoy. Antes un alquilar un local por 5 años. Sí.
era como, che, si yo lo recupero en 2, lo alquilo por 5 años, estamos bien. 3 Hoy años. ya se están negociando 10 años de alquiler, porque sabes que capaz que no lo recuperas en 5, lo recuperas en 6. Así que... Claro, son muchos los que quedan en el camino y se Sí. la ponen. Sí. O sea que hay que pensarla muy bien. Sí. Y Temple hoy tiene ese desafío, ¿no? Como fue un boom con la birra, supermercado, todo el país. Y Actualmente están en supermercados las latas. mucho menos, como que bajó bastante. Y hoy se está volviendo a enfocar en los locales. Entonces, nada, la idea es que Temple siga siendo como el mejor bar de Argentina. Y tiene un desafío por delante para después de 16 años seguir siéndolo. Ya los pibes que lo arrancaron con 25 y con 20 tienen 40 y pico. Yo tengo 36, pero mi hermano y los chicos tienen 42. Entonces también se están como cultivando las nuevas generaciones que están tomando a Temple como propio y buscando franquiciados que realmente mamen la cultura de Temple y poder hacer una marca que siga perdurando. Nosotros cuando la creamos jodíamos de Temple por 100 años, siempre como con la vara ahí alta. Y creo que eso nunca se fue. Mismo uno de los objetivos siempre era, viste, que hay un The Temple Bar en Dublin, Sí. que es como el original, que es una locura. ¿Fuiste? Yo no fui. Me faltó esa. Pero siempre hubo mucho contacto con ellos, tiene un gerente argentino y demás. ¿En serio? O sea, y siempre la meta fue como en algún momento Temple Argentina va a terminar comprando Temple Dublin. Tremendo, sería Y increíble. ese objetivo nunca se borró ¿Hay un mucho. solo local en Irlanda? En Dublin hay un solo local, que es el local. Sí. Y después en el mundo hay sueltos como de Temple No, de Bar. Temple Bar. Y yo creo que nosotros en Argentina como crecimos a un nivel zarpado. Y Temple siempre miró el mundo. Eligió Estados Unidos y México y por ahí a la hora de la expansión. Ahora va a laburar seguramente mucho en Colombia o en Latinoamérica. Eso también como para perdurar, ¿no? Como para no quedarse solo con el mercado Sí. argentino, como para expandirse y de alguna manera cuidarse o diversificar un poquito. Sí, exacto. Así que, nada, y a quien emprenda un poco eso, saber que es un camino hermoso, que emprender es como un maestro de vida, donde nunca vas a aprender tanto como Claro, no solo en la haciéndolo. gastronomía. No solo en gastronomía, en cualquier cosa. Mi consejo personal es eso, es que traten de darlo todo cuando lo tienen que dar todo y saber compensar con otras cosas de su vida para que el emprender no te termine comiendo. Hoy estamos en un momento muy, muy intenso, todo va muy rápido. Hoy, viste, todos corriendo atrás de las redes y de cómo crear un contenido y ser viral. Y hoy, antes, cuando nosotros arrancamos, se manejaba todo por mail, todo tenía unos tiempos diferentes. Hoy es todo WhatsApp, hoy las decisiones se toman en 2 segundos en un grupo. Hay demasiado estímulo. El mundo está intenso. Entonces, emprender se le suma un poco como todas esas cuotas. Incertidumbre, crisis económica hay desde que nosotros arrancamos hace 16 años y la va a seguir habiendo. Entonces, eso nunca es una excusa. Y mi consejo personal, que soy un idealista, es eso, que si emprenden traten de hacer algo que esté bueno, de hacer algo que haga bien a otro, que haga bien a la naturaleza u otra persona. Le vas a poner tanta energía, tanta guita y todo, que está bueno Que valga la pena, digamos. que valga la pena y que genere algo bueno Y que te en devuelva, los demás. claro. Creo que necesitamos muchos buenos en este mundo que se viene y mucha gente que desde lo privado genere algo que esté bueno para que esté al lado. Y en el mundo que se viene y las guerras y toda la demencia que hay, creo que los que emprendemos cumplimos un rol clave y determinante. Y está bueno que lo hagamos un poco con esa conciencia para que no sea tanto individualismo. Viste que siempre el ser emprendedor está bueno, es cool, es lindo. El ser empresario ya no tanto, ¿no? Como ya sos más, entras en otro lugar.
Argentina es una locura, o sea, lo que se emprende es una locura. Hay muchas cosas por resolver. Hay muchas cosas por resolver. Sí. Y Son los países que más cosas por resolver tienen, sí, suelen ser los más sí. emprendedores. Y creo que estas cosas hacen muy bien. Yo soy un pibe que manejo 300, 400 kilómetros por semana, entre que voy al campo, a Palermo, me muevo y todo. Y los podcasts y las historias de otra gente creo que están haciendo mucho bien en este momento. Y también está bueno contar la realidad, ¿no? Y no solamente como tal vez nos pasó a nosotros, que es como la parte sexy del ser emprendedor, y todos queremos ser emprendedor y nos sentimos un loser si somos empleados. Ojo, porque también tiene sus matices, y creo que ahora también se está contando un poco lo duro que es. Sí, sí, también. el detrás de escena. Sí, total. Pero aguanta, hay que lanzarse, hay que hacer, hay que ir para adelante siempre. Rodri, Gracias. mil gracias por venir. Vamos. Cada vez se va haciendo más pro, ¿eh? Sí, nada, está buenísimo. Boludo. ¿Era una fantasía que tenías hace rato o fue mi idea hacer? Yo también la arrastro de hace... Hace mil. Sí. Tengo muchos amigos emprendedores, amigos que la repegaron y que armaron cosas copadas. Y tuve muchas charlas con ellos que digo, boludo, esto tiene que estar grabado. Claro. Esto, no sé si va a vender, me chupa un huevo, pero quiero que alguien más lo escuche. Podcast que ahora digo, che, quiero hablarle a ese Juan de ese No, es momento. que recién en los últimos 2, 3 años como que aparecieron... Aparecieron un montón. Bueno, de hecho, cuando yo arranqué, todos me dijeron, ah, sí, como la fábrica. Sí, yo no sí, sabía sí, que sí. existía la fábrica. Ah, ok. Y ahí me puse a escucharlos, son bárbaros.